Amén. Dios me los bendiga en esta mañana. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos gozamos en la presencia del Señor y nos gozamos en adorarle y en alabarle? Amén. Qué bueno cuando nosotros sabemos que venimos a un lugar para entrar de una manera pero salir de otra. Porque todos los que estamos aquí creemos que lo que Dios hace en medio de su pueblo permanece. Amén. Y que en esta mañana vamos a recibir. Hemos venido para conocer de Él. Hemos venido para saber qué palabra tiene el Señor. Más allá de lo demás, del hermano que son bendición poder saludarnos. Pero en esta hora estemos atentos de qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Por esto vamos a hablar en esta mañana en esta serie o en esto que el Señor nos ha dirigido de discípulos del Señor. Hay algo que debemos aprender en la vida y uno sigue aprendiendo, es acerca de tomar decisiones. ¿Cuántos de los que están aquí han tomado buenas decisiones? Amén. ¿Y cuántos de los que están aquí han tomado malas decisiones? Y cuando hemos tomado esas buenas decisiones, hemos visto ese gozo y esa alegría de ver esos resultados. Ay, pero cuando tomamos esas malas decisiones que nos producen lágrimas, que nos producen angustias, predicación lo que yo estoy haciendo, que nos causan a nosotros esa angustia del corazón. En esta mañana vamos a ver a un hombre de los tantos que la palabra de Dios nos puede narrar. Pero no solamente quiero ver y que miremos al hombre, sino que podamos ver el obrar de Dios en medio de las situaciones que este hombre enfrentó, pero como en esas buenas decisiones Dios lo respaldó, pero también en las malas decisiones. Así que yo le invito ahí donde usted está, que busquemos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 32. Y dice de la siguiente manera: y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pero el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. En esta mañana vamos a ver acerca de el reino de Josafat. ¿Cuántos habían escuchado este personaje? Recuerdo que hace años había una marca de un arroz que salía el nombre Josafat, pero no vamos a hablar de ese personaje, vamos a hablar de este rey, el cual su nombre significa Dios juzga mis acciones. Josafat significa Dios juzga mis acciones. Y como tanto Josafat, la escritura dice que él anduvo de una manera que no se apartó del camino de su padre. ¿Cuál era el camino? Adorar y servir a Dios, sino que él hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Hasta ahí vemos que él tuvo un buen reino. Sin embargo, en el 33 nos deja una claridad, y es que con todo eso que él hizo muchas cosas, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón. Y es porque el pueblo al cual recibe Josafat es un pueblo que está lleno de idolatría. Es un pueblo que ha olvidado pronto al Señor. Y dentro de esas decisiones que toma Josafat, él lo primero que toma decisión es decir: vamos a reformar el pueblo desde nuestro concepto y desde nuestra vida para Dios. Y hace una reforma religiosa. Él coge levitas y sacerdotes y les dice: mire, vamos a hacer una cosa, yo necesito que ustedes salgan al pueblo y vuelvan y enseñen, instruyan al pueblo acerca de quién es Dios.
vayan por todos lados. Hace una comitiva y dice, Judea está llena de ídolos, así que vayan y derriben todos esos ídolos. No solamente hace esto Josafat, sino que también Josafat hace unas reformas judiciales. Él piensa y dice, la única manera de que el pueblo pueda caminar sabiamente es darles en medio del pueblo jueces. Pero esos jueces van a ir a juzgar el pueblo en justicia y temor a Dios. Esa era la característica. Así que Josafat hace toda una revuelta en el pueblo para que el pueblo vuelva a Dios. Pero como sabemos, Josafat era un hombre. Y como hombre, en medio de su posición, toma también otras decisiones. Al principio muy buenas decisiones, pero una de sus decisiones que casi le cuesta la vida es cuando él, en el afán de hacer paz con los reinos, él decía, si hago paz con los reinos vamos a vivir bien. Llama al rey de Israel, conocido como Acab. ¿Recuerda quién es Acab? Este hombre perverso. Y le dice, venga, hacemos una alianza, y se envuelven todo esto y van para la guerra. Y Acab llama a todos sus profetas porque le dice Josafat, yo solamente voy si Dios nos dice que vayamos. Y Acab llama a todos sus profetas y le dicen, vamos a la guerra. Y todos los profetas le dijeron, claro, Señor, vamos a la guerra, vamos a ganar, vamos a tener éxito. Pero Josafat queda en el corazón como, no, yo prefiero buscar un profeta de Judea. Y fue y buscó a Micaías. Y Micaías va y le dice, ¿sabes qué, Josafat? Si tú vas a la guerra, vas a morir. Sin embargo, Josafat decide ir a la guerra. Por poco muere. Y toda esta narración les estoy resumiendo algunos capítulos que están allí. Pero en esta mañana quiero centrarme en dos acciones, en dos decisiones significativas que usted y yo aprendemos en esta mañana. Decisiones que van a marcar o para bien o marcan para mal. Y es aquí donde yo le voy a pedir a usted que incline su cabeza y le pidamos al Señor que nos ayude a entender su palabra. Señor, gracias. Tu palabra es vida, vida en abundancia, Señor. Ninguno de los que estamos aquí, Señor, nos volveremos, Señor, como entramos. No en esa condición, Señor, sino saldremos con la palabra que produce vida, que produce fuerzas, que produce aliento. Señor, tú conoces el pensamiento y el corazón de cada uno. No es necesario que yo me esfuerce para que tu pueblo pueda entender. Que sea tu espíritu enseñando, guiando, que sea tu espíritu hablando, Señor, porque queremos ser el pueblo, Señor, que marca la diferencia en medio de las decisiones. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. La primera decisión que toma Josafat, que vamos a ver, porque vuelvo y les digo, él toma muchas y ya mencioné algunas, es una decisión que él toma en medio de la dificultad. Josafat está haciendo lo correcto, Josafat está haciendo lo que parece que es bien para el pueblo. Pero cuando uno hace las cosas bien y las cosas correctas, hay un dicho que dice que al árbol que más fruto da, ¿qué pasa? Más piedras se le lanzan. Así que si usted está haciendo bien cosas y se lanzan piedras, pues dale gloria a Dios. Así estaba Josafat. En el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, en el versículo 1 dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron como en contra de Josafat. Josafat está haciendo lo correcto, está creyendo y está experimentando que las cosas están funcionando. Sin embargo, llega lo inesperado, y es que se reúnen 3 reinos para ir a guerra a Judá. Josafat recibe la noticia de que va a venir estos a la guerra, pero en medio de ello, miremos en el versículo 2, dice:
Y acudieron a algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene ¿quiénes? Unos pequeñitos, una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Tuvo alegría y gozo. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos bien y surgen las dificultades? Vamos a producir nuestra vida lo mismo que tuvo Josafat, y es que tuvo temor. ¿A cuánto les encantan los desafíos y las batallas en la vida y decir: a mí no me da miedo? Eso, enfrentar dificultades, a mí no me da miedo. Creo que es parte del ser humano que frente a las circunstancias adversas de la vida tengamos temor, porque son cosas que a veces no manejamos. ¿Qué iba a hacer Josafat en medio de todo lo que estaba haciendo, en medio de que no era un pueblo muy grande, frente a una guerra eminentemente estaba ahí al frente? ¿Qué iba a hacer Josafat? Pues en esta mañana vamos a ver esa decisión que él toma en medio de la dificultad, pero una decisión que trae victorias. Porque, mis amados, cuando nosotros, el punto no es estar en dificultades, el punto es qué decisiones tomamos en medio de las dificultades. Y Josafat nos presenta un modelo bien especial, en el cual usted y yo podemos tomar ese modelo cuando estamos en diferentes circunstancias. Dice Josafat en el versículo 3, que cuando él escucha viene temor, pero el temor lo cambia por otra actitud. ¿Cuál es la actitud de Josafat? ¿Qué dice allí el versículo 3? Y Josafat humilló su rostro, ¿para qué? Para consultar a Jehová, e hizo pregonar, ¿qué? Ayuno. Mire lo que hace Josafat. ¿Usted cree que no tuvo críticas, comentarios Josafat? Pues es que va para la guerra, no va para el culto. ¿Qué está haciendo Josafat si enfrente del mar hay una serie de hombres que vienen para atacar y para acabar? Porque la guerra ya había estado declarada antes con Acab. Así que reúnen fuerzas para quitar a Josafat. Y Josafat, en medio del temor, lo que él sabe hacer es lo que él ha aprendido de su papá, lo que él ha aprendido en la ley, y es a humillarse. Y ese humillarse es que él postra su rostro a tierra y le dice: Señor, aquí no hay quien me pueda ayudar sino solo tú. La actitud de Josafat no fue llamar a sus capitanes y a sus militares y a todo y decir: vaya, organícese, vaya, acomódese. No, eso no fue lo primero, y debió haber sido lo primero. Sin embargo, debió en el sentido humano. Sin embargo, él apela a lo que él sabe que ha sido las victorias del pueblo: clamar al Señor su Dios y esperar respuesta. No solo se va él, sino que dice que pregona ayuno a todo Judá. Qué acción tan bonita de Josafat, saber que en medio de la dificultad busca el rostro de Dios, busca la dirección de Dios, se acompaña de otros, porque él sabía que esta guerra no era de él solamente, sino era una batalla juntamente con el pueblo, y como pueblo ayunaron. Lo que vemos a continuación Josafat haciendo es la expresión de declarar la grandeza de Dios. No solamente se humilla y ayuna, sino lo que él hace después es clamar. En el versículo 5 dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Versículo 6. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres,
¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Lo segundo que hace Josafat es declarar con su boca quién es Dios. Porque en medio de las dificultades, mis hermanos, en medio del temor, del miedo que nos acoge, el tener que enfrentar situaciones, lo primero que va a querer nuestra vida es manifestar desesperanza, es manifestar la angustia, el temor, las palabras necias que salen de la boca. Pero Josafat toma una actitud de decir: estoy humillado, pero yo sé quién es mi Dios. Yo sé que si Él es Dios de los cielos, pues es Dios de la tierra, y aún yo le sumo debajo de la tierra. ¿No es Dios el creador del cielo y de todo cuanto hay? Esto hace Josafat. Y no es solamente que Josafat lo hace, sino que él lo hace para que todo el pueblo escuche la declaración de la grandeza de Dios. Porque, mis amados, gigantes como Goliat vamos a enfrentar muchas veces. Pero siempre habrá la estrategia de decir: ¿quién como mi Dios grande y fuerte que batalla por mí? ¿Quién como mi rey que va delante de mí? ¿Quién como ese Dios que yo leo en la palabra que va delante de mí? Es lo que hace Josafat. No solo declara la grandeza, sino que empieza a recordar y empieza a declarar a voz en cuello la fidelidad y la misericordia de Dios. Hace un momento cantábamos canciones, adoraciones como en ese sentido. Yo sé que tú mueves montañas. Yo sé que tú lo harás otra vez. Y no son solo letras para que nosotros lo cantemos, lo pronunciemos, sino son para que las acojamos y las atesoremos en el corazón, y en los momentos de dificultad tomemos decisiones de humillarnos delante de Dios. Segundo, declarar quién es el Señor. Y tercero, reconocer que Él es fiel y misericordioso. Josafat dijo: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú ¿qué? Nos oirás y salvarás. Amados, en estos tiempos hay una corriente muy fuerte que está arrasando a la iglesia. Cuando decimos corrientes, es como si vinieran unos aires y como que movieran a la iglesia. Y es que hoy esto de leer la Biblia, meditar la Biblia, yo mismo como que no se me da. Como que es más fácil, yo prendo el aparatico y escucho a fulano o a fulana, y mejor que ella me hable y me ministre. Porque estamos en un tiempo donde la palabra ni siquiera se está predicando de manera sólida y de manera eficiente, sino que se están dando palabras como de ¿qué te sirve? Como ¿qué te puedo acariciar con ella? Pero la verdad de la palabra es que a nosotros nos sirve para momentos como a Josafat, que en los momentos de dificultad, ¿qué fue lo que hizo Josafat? Recordó los hechos que Dios había asistido a su pueblo. Recordó que había una ley que decía, pues, que si cuando vinieran aquellas cosas se postraban delante de Dios, Él los libraría. La palabra para nosotros debe ser algo que como creyentes debe ser vida todos los días. Leerla directamente, analizarla y decirle al Maestro de maestros: Espíritu Santo, yo quiero aprender de ti, enséñame. ¿Y qué va a pasar?
el Espíritu Santo te va a enseñar. Porque son en los momentos de dificultad cuando podemos declarar y decir lo que hemos memorizado. Yo bendigo a mis maestras de escuela dominical. Las bendigo donde estén, porque me obligaban a aprender palabra de Dios. Porque me daban regalos por aprender la palabra de Dios. Quizás en casa no recibí mucho ese ejemplo, pero yo sí recuerdo pronunciar la palabra en medio de ciertas circunstancias de la boca de mi mamá, y eso quedó. Porque la palabra es la única que nos recuerda que Dios es fiel y misericordioso, y que cuando nos acercamos a Él, Él responde por su pueblo. Reconocer la fidelidad de Dios. No solo se quedó allí Josafat, sino mire lo que dice en el versículo 12. Recordando Josafat en medio de lo que está declarando quién era él. Y dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay ¿qué? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos hoy. Josafat hace una expresión humana muy válida, y es que él reconoce que no puede hacer nada por mano de él. Él reconoce que no tiene el ejército que necesita. Él reconoce que no tiene la habilidad para ganar la batalla, sino que en este punto Josafat está diciendo: Señor, lo que soy y lo que es este pueblo, solo te corresponde que tú intervengas, Señor. Porque no hay dinero que alcance, no hay consejo que alcance, no hay ejército que pueda vencer al enemigo. Por eso, Señor, nos volvemos a ti, ayúdanos. ¿Sabe que al Señor no le molesta que le pidamos ayuda? A Él no le molesta que nosotros vengamos a decirle: Señor, ayúdame. Me encantan los niños. Por aquí estaba Elena, y me encanta cuando ella le dice: papi, ayúdame, ayúdame. Y me encanta cuando los niños van a subir las escaleras y de repente hay niños que miran y dicen: ayúdame. Pero ¿qué pasa con aquellos que quieren y uno les va a ayudar y empiezan: no, que se van de narices y se lastiman? Que seamos de los hijos de Dios, no de los que le decimos: sí, yo ya lo tengo todo fríamente planeado, calculado, yo ya lo tengo todo, a mí nada se me escapa, yo en mis fuerzas tengo esto aquí, tengo esto allá, tengo aquí. Esa no es la actitud de Josafat. La actitud de Josafat es decirle: Señor, no tengo fuerzas, no sé qué hacer, no sé qué hacer, ayúdame. Mis amados, hasta aquí hemos visto a un Josafat que le habla al Señor, un Josafat que toma la decisión de confiar en el Señor, un Josafat que decide mejor declarar la palabra en su boca, un Josafat que le dedica tiempo en medio de la angustia y la dificultad a estar con el Señor. Y es aquí cuando vemos la respuesta de Dios, y es a través del profeta. Versículo 15, un levita, bien dice que en el 14 dice que el levita, viene el Espíritu de Dios y le dice: oíd. Y lo primero que Dios habla al pueblo y a Josafat es: oíd, todo y vuestros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrantéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra guerra, sino ¿de quién? De Dios. Porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Yo no sé para quién sea esta parte. No es tu guerra, no es tu problema, no es tu dificultad, sino si tú confías en el Señor, declaras quién es Él, reconoces su fidelidad y misericordia, le dices: Señor, yo ya no sé qué más hacer.
Señor, yo necesito tu ayuda, el Señor va a venir a decir, no es tuya tu batalla, es mía la pelea. Porque es lo que el Señor está diciendo en medio del pueblo. Ahora, podríamos venir en la tensión humana que suele suceder. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Esa es una de las áreas que a veces en mi forma de ser soy. ¿Y cómo Dios lo va a hacer? Es lo primero que pienso. Y en el versículo 16 se muestra cómo. Dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jurel. No habrá para que peleéis vosotros en ese caso. Mire cómo el Señor le dice, mañana alístense. Mañana sí se tienen que alistar para la guerra. Y vaya y párense en este lugar específico. Pero mire cómo dice el Señor. No para que ustedes peleen, sino párense ahí. ¿Y qué más? Versículo 17. Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Porque no era la instrucción de Dios, no era solamente quédense ahí quieticos, escondiditos en mi casa, que en mi casa yo no voy a permitir que pase nada. No, el Señor muchas veces nos permite batallas, luchas, dificultades, y nos permite caminar e ir hasta el momento más crítico, porque le tocaba al pueblo ir a enfrentarse, alistarse para la guerra, presentarse para que vinieran la lucha. Pero el Señor le dice, se presentan y están listos, pero quédense quietos. ¿A cuántos les gusta estar quietos? Desde mí comienza a decir, ay, cierto. Estar quietos. ¿Cómo estar quietos en medio de la guerra? ¿Cómo estar quietos en medio de que se está levantando el ejército? Dice que ellos venían y había una manera, una moda de marcar, y era un terror psicológico que se hacía. Los grandes ejércitos sabían marcar un sonido para traer guerra psicológica, y era que ellos hacían un sonido y marcaban duro, fuerte el paso. Y eran tantos que leí en un comentario que donde están y donde el Señor les pide que se pare es donde más más sonaba el sonido del eco, del y eso era lo que el pueblo estaba ya escuchando, el Pero ¿qué les dijo el Señor? No desmayen, no tengan miedo, estén quietos que yo pelearé por ustedes. Porque mis amados, van a venir ecos, van a venir palabras, van a venir comentarios, van a venir situaciones en los que vas a escuchar ese y te vas a asustar y vas a decir, Señor, ayúdame. No, párate enfrente de la situación y dile, Señor, estoy que me muevo de aquí, pero ayúdame, Señor, no me quiero mover, porque si tú me dices que me quede quieto, me quedo aquí, pero líbrame. Y es lo que el Señor les dice, van a ver la salvación. Cuando Josafat escucha todo esto, dice, ¿qué vamos a hacer? Y lo que vamos a hacer está en el 18. Nuevamente al escuchar Josafat se inclinó, ¿qué? Rostro a tierra. Y asimismo hicieron todos y se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron. Mis amados hermanos, los jóvenes que se paran aquí, los hermanos que se paran aquí, no son los adoradores de la iglesia. ¿Me escucha? Los jóvenes que están aquí no son los adoradores de la iglesia.
Los adoradores de la iglesia es usted y soy yo, porque somos llamados a adorar al Dios vivo y al Dios real. Por eso no podemos dejarlos. Ellos, Dios les ha dotado de talento, pero tanto ellos como nosotros debemos creer en el Señor, agradar al Señor, vivir para el Señor. Porque aquí no se trata de ellos y nosotros, se trata de que somos un pueblo y que en lo que podamos adoramos, buscamos al Señor. Cada uno Dios nos pedirá cuentas. A ellos les pedirá cuentas de su estilo de vida porque están frente a un pueblo, y a nosotros nos pedirá el Señor cuentas porque vivimos en medio de un pueblo. Esto sí, a cada uno nos llega la factura. Porque como dice Josafat, Dios es mi juez, Él juzga mis acciones. A cada uno el Señor nos verá. Pero aquí el pueblo estaba todos adorando al Señor. Qué bonito aprender que cuando venimos o cuando estamos en casa, la adoración no solo es cantar, es parte del ser humano, de la expresión. Pero qué bonito cuando todos adoramos. Qué bonito cuando todos podemos reconocer al Señor. Dice que entonces en la mañana, en el versículo 20, dice que ellos al escuchar actuaron en fe. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Josafat decide creer a Dios de lo que le había dicho y decide actuar en fe. Y no solamente, sino que dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, misericordia, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, es para siempre, amén. Mientras el ejército gritaba a una voz: ¡oh, oh, oh!, el pueblo decía: glorifiquemos a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Iglesia, en nuestras manos está, en nuestra vida está, en que en medio de las dificultades tomemos las mejores decisiones como las hizo Josafat. ¿Qué pasa después de ello? Porque es como una narración bien estructurada, no solo para ver a Josafat, sino el obrar de Dios. Dice que cuando ellos, en el 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué hizo Jehová? Puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Jehová, y se mataron los unos a los otros. Pues la estrategia del enemigo era hacer bulla, hacer ruido y repartirse, porque le habían hecho, como dicen aquí, la encerrona a Judá. Lo habían encerrado, habían hecho emboscadas y les habían dicho: este va por el norte, este va por el sur, y los cogemos, y como son tan poquitos, los cogemos y los acabamos en un momentico. Pero ellos no contaban que el pueblo había ya entregado todas sus fuerzas y toda su fe al Dios vivo y real. Y fue tan poderoso que cuando ellos gritan, que cuando ellos van a salir a la batalla, Judá, ¿qué tuvo que hacer? Quedarse quieticos, quieticos, porque entre ellos mismos se mataron. Entre ellos mismos se acabaron. Algo le enseña en esta mañana la palabra de Dios.
Algo le dice a usted que en medio de las circunstancias no se alborote ni se angustie, sino estése quietico, confíe que Él va a responder por usted. ¿Qué pasaba si el pueblo se angustiaba y empezaba a correr de un lado para otro? ¿Qué hubiese pasado? En medio de las emboscadas los hubieran matado. Pero como ellos estaban tan quietos, pues entre los que había movimiento se mataron. Para mí esta palabra me dio un aliento esta madrugada, que la preparé días antier y ayer, pero en la madrugada el Señor me levantó y me dijo: Cindy, lo que tú vas a hablar es porque quiero que sepan que se estén quietos. Vendrán rumores, vendrán cosas que les querrán atormentar, y quédense quietos. Yo fui la primera que le dije: Señor, yo quiero aprender a estarme quieta, porque es verdad, si yo ando al ritmo del movimiento de los demás, puede venir un espadazo y ahí termino yo. Josafat supo en medio de las decisiones en la dificultad, tomarlas, confiado en su Señor. Y por eso dice la Escritura en el versículo 30, no solamente cuando ellos se matan, sino que dicen que ellos estaban, el ejército que muere estaba vestido con muchas alhajas preciosas, y eso les trajo hasta bendición económica al pueblo. Pero en el versículo 30 lo primordial es que dice que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Qué bonito saber que el Señor nos da paz. Y esta paz, cuando la busqué, es específicamente la shalom de Dios. Cuando estamos quietos, confiamos y creemos en el Señor, Él traerá la paz. Sin embargo, déjenme mostrar en ese momento de paz que vive Josafat, una decisión que toma en medio de la tranquilidad. Porque, mis amados hermanos, hay decisiones que tomamos en medio de la dificultad y vemos la victoria como la vimos aquí. Pero también vamos a ver decisiones que vamos a tomar en medio de la tranquilidad y no son tan buenas. Acompáñeme al versículo 33, por favor. Versículo 33, allí donde está. Y si Comunicaciones me ayuda, por favor, con la imagen donde vamos de decisiones en medio de la tranquilidad. Versículo 33 dice: con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Cuando uno mira aquí, conforme leímos al principio, es porque Josafat vivió esa guerra y esa batalla. Antes de esa guerra, Josafat había empeñado todas sus fuerzas para quitar los lugares altos, es decir, los lugares de adoración. Eso que se llama y se propicia un lugar de adoración, habían ídolos, y en esos ídolos entonces el pueblo se desviaba de la verdad. Y estando esos lugares de adoración altos, empieza Josafat a quitarlos, pero viene la guerra, y después de la guerra viene la victoria y viene esa paz. ¿Y qué se le olvidó a Josafat continuar haciendo? Dice que con todo esto los lugares altos no fueron quitados. Es así que al no ser quitados, el pueblo, ¿qué no hizo? No había ¿qué? Enderezado su corazón. Y esto me dejó al leer la palabra un sinsabor. Cómo Dios manifiesta su poder, cómo Dios muestra y le dice: no es suya su batalla, sino es mía. Cómo el Señor los galardona y los pone en un lugar de privilegio. Pero ellos en su corazón, ¿cómo estaban? Lejos de Dios. Estaban felices de ver las victorias, pero estaban cómodos
en poder cumplir con lo que Dios les pedía. Y era quitar su confianza en otras cosas, en otros ídolos, y dejar a Jehová únicamente como el Señor. Al parecer a Josafat esto se le pegó. Versículo 35. Pasadas estas cosas, Josafat, el rey de Judá, trabó o propició amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Hay otras versiones que dice que el hombre era malo, y de verdad lo que dice la palabra era que era un hombre cruel. ¿Qué le pasa a Josafat cuando él está cómodo? Es la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Decisiones que marcan en medio de la tranquilidad o en medio de la comodidad, y que traen fracaso. Y es porque en medio de esa paz, confiados de que Dios batallaba, de que Dios hacía, se le ocurre a Josafat ir a hacer, entonces como Acab se es quitado de Israel, hacer alianza con el rey Ocosías. Y dice que estando los dos, planean un negocio juntos, versículo 36, e hizo con él compañía. ¿Para qué? Para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Claro, en medio de la guerra Dios les había dado lujos, dinero, porque los soldados, dice que ellos duraron, cuando usted puede leer la historia, 3 días y yendo donde los muertos y quitándoles el oro y volviendo, y yendo donde los muertos, quitando. Imagínense la cantidad, suficiente, un reino muy próspero. Pero para Josafat en medio de esto no le fue suficiente. ¿Qué pasa en el corazón cuando somos bendecidos y queremos más? Josafat se llenó su corazón de codicia porque quería más. Lo que Dios le había dado ya no le era suficiente. Así que hace alianza con Ocosías y planean hacer unas naves y traer de Tarsis más oro, porque eso era lo que iban a traer, más oro, más piedras preciosas, acumular mucho más. Pero mire lo que hace Dios, porque no es lo que hace el hombre, sino lo que hace Dios. Versículo 37. Entonces Eliezer, hijo de Dadoba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves, ¿qué? Se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. El mensaje de Josafat es un mensaje claro. No podemos vivir confiados de que el Señor lo hará todo siempre. Debemos siempre caminar con Él, guiados por Él. Josafat, el hombre que postró su rostro, el que escuchó a Dios, el que actuó conforme a Dios, en medio de su comodidad, en medio de su vida buena, bendecida, llena de todo, quiso más. Y es ahí cuando el Señor tiene que enseñarle cuál es la medida que Él le quería para él. Y por eso el Señor destruye las naves de ellos dos, porque la compañía no era buena, el socio no era bueno. Y de esta manera Josafat no pudo cumplir su sueño. No nos dice la Biblia si cayó en depresión o en ansiedad, porque generalmente cuando estamos en comodidad y tenemos planes y se fracasa, el ser humano cae en depresión y en ansiedad y en contra de la queja de Dios. No sabemos si de pronto Josafat le dijo: ay Dios, si yo tanto que he hecho, ¿y por qué no me pagas así? ¿Por qué no haces lo grande? No se sabe. Estoy diciendo cómo sería mi reacción quizás en medio de la situación. Pero lo que sí vemos es que Jehová destruyó las obras de Josafat, porque Jehová es soberano. Y cuando Él dice y Él determina en nuestra vida cuál es la manera, Él lo permite o Él no lo permite. Amados, yo no sé, y pensando y reflexionando, usted tome la decisión hoy.
Pero yo le decía, Señor, entonces conviene a nuestra vida o conviene a mi vida que yo ande en situaciones difíciles para que mantenga mi vida aferrada a ti. Porque veo que al vivir una vida cómoda, tranquila, buena, hace que tenga planes y sueños que no son de Dios. Y hace que nos llamen y nos digan, hagamos alianza aquí, hagamos alianza allá, vengan porque, y como es que si no participáramos en eso, entonces somos como excluidos. Pero ¿será necesario quedar excluidos de ciertas cosas que nos harán daño? ¿Será necesario que usted y yo nos sentemos a pensar, a decir, mi vida está tan cómoda, el Señor me ha bendecido tanto, el Señor ha prosperado mi vida? ¿Será que tenemos que decirle, Señor, guárdame de quizás querer más y más y más y soñar cosas que me van a desviar de tu camino? Quizás el Señor quiere en esta mañana recordarnos que por lo que tenemos, lo que vivimos, lo que disfrutamos, no es por nosotros, sino es porque Él lo ha dado y porque Él está con nosotros y Él es el que pelea las buenas batallas por nosotros. Amados, en esta mañana, las decisiones que marcan nuestra vida serán las decisiones que pongamos delante de Dios y que podamos decirle, Señor, ayúdame. Aquí no veo a un Josafat clamándole a Dios y diciéndole, Señor, quiero ir por más oro a Tarsis. ¿Tú me dejas? Yo no lo veo acá. Sencillamente en su confort y en su lujo y disfrutando de decir, es que nosotros ganamos, es que nosotros tenemos, es que nosotros... Sacando el orgullo de una guerra que quizás él no había peleado, viene Ocosías y le dice, bueno, hagamos entonces alianza. Y esto me enseña una frase que aprendí de un pastor, un profesor que me enseñó en el seminario. Él nos decía, Pastor Luis Álvarez nos decía, no importa cómo comienza tu carrera cristiana, no importa en qué condiciones, no importa de dónde te sacó el Señor. Lo importante es que en el camino termines bien tu carrera de la fe. Lo importante no es qué logramos. Hay un versículo y se me va, ustedes sabrán, ayúdenme a recordar, que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma. ¿De qué le sirvió a Josafat haber visto y enseñarnos ese modelo tan bueno para nuestra vida espiritual, si al final se dejó corromper el corazón y se dejó desviar y murió sí respaldado por el Señor, pero murió frustrado porque no pudo corresponder a un sueño que Dios no lo había hecho partícipe? Si hay fracaso en nuestra vida, hermanos, no culpemos a Dios. Dios interviene muchas veces para decir, por ahí no. Más bien aprendamos a ser de los sencillos, de confiar al Señor. El triste final de Josafat es que él tiene sus hijos y entre sus hijos se matan. Y uno de ellos, el que reina, se casa con la hija de Acab y de Jezabel, Atalía. Y Atalía va a gobernar a Judea y en cuestión lo que Josafat había hecho en 25 años que duró su reinado, Atalía en cuestión de un año volvió y trajo toda la idolatría, volvió y levantó todos los altares, volvió e hizo todo lo malo para desviar el corazón del pueblo. Triste saber que la decisión de Josafat de aliarse con un simple hombre le trajo toda una desgracia a un pueblo. Yo en esta mañana quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies y que en esta mañana consideres las decisiones que vas a tomar. Josafat incluyó a Dios en sus asuntos cotidianos cuando necesitó la ayuda. Pero Josafat sacó a Dios cuando ya no lo necesitó en sus asuntos cotidianos.
Iglesia, este no es un mensaje para vivirlo y aprenderlo en la iglesia solamente. Este es un mensaje para vivirlo en nuestra cotidianidad. Este es un mensaje para aplicarlo en nuestra vida diaria. En esos momentos en que usted dice, me está doliendo el omeprazol porque, ay, mire, me está doliendo la gastritis. Esos momentos de angustia, recuerde la actitud de Josafat. Y recuerde que el hombre tomó una mala decisión y usted quizás pueda decir, Señor, ayúdame a que como comencé mi carrera la termine bien. A que como comencé la carrera pueda decirte, Señor, quiero adorarte. Quiero centrar esta palabra en decir, el pueblo cuando adoró y glorificó a Dios, las cosas se movieron, las situaciones cambiaron, Dios peleó por ellos. Ahí donde usted está, adore al Señor. Aquí nadie más lo ve, ni sabe cómo está su corazón, su vida. Pero aquí sí está el gran yo soy, aquí está el grande, aquí está el Dios de los cielos y de la tierra. Ese Dios que le respondió a Josafat es el mismo Dios que está en esta mañana para decirte, yo peleo la batalla por ti si tan solo creyeres en mí y me involucras en tu vida diaria. No solamente en los momentos de enfermedad, de crisis económica, de crisis familiar, porque somos de los que muchas veces necesitamos la ayuda y el Señor la extiende, pero cuando ya todo va bien, entonces olvidamos, viene la pereza, viene el para qué otra vez. Pero en eso quizás Josafat se escudó y olvidó quién era su Señor. Hasta su generación quedó marcada para olvidar todo lo que habían hecho. Señor, en esta mañana estamos delante de ti, Padre, para decirte ayúdanos. Para decirte, Señor, ayúdanos en esta mañana. Padre, no queremos vivir la vida de apariencias. Señor, hoy estamos aquí porque creemos en ti, Señor. Hoy mis hermanos están aquí porque creen en ti, Señor. Y porque creen que frente a lo que tu palabra nos enseña es palabra, Señor, eficaz, que cuando sale de tu boca no vuelve a ti vacía. Y yo sé, Señor, que aquí hay hermanos que están batallando con, Señor, situaciones en casa, situaciones de pareja, situaciones de economía, situaciones de enfermedad, situaciones con ellos mismos que no se hallan, Señor, pero aquí estás tú para recordarles que tuya es la batalla, que tú traes la victoria, Señor. En esta mañana, Señor, en medio de nuestra vida cotidiana, queremos aprender a adorarte, porque ese es el propósito por el cual tú has redimido a un pueblo, para que te adore y para que te reconozca como el Señor y Salvador. Guárdanos, Señor, de un día cometer los errores, Señor, que quizás Josafat cometió, de planear, de hacer proyectos, de soñar sin ti, Señor, buscando la alianza donde no tenía que buscar, buscando consejo donde no tenía que buscar. Señor, ayúdanos, porque tú eres Dios celoso, porque tú eres Dios santo, que amas a un pueblo y lo quieres exclusividad para ti. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, a los que hemos comenzado la buena carrera de la fe, a terminarla, Señor, a caminar contigo, pero que mientras caminamos, Señor, te adoremos. Señor, si hemos tomado decisiones que no te agradan, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, pero queremos aprender a postrar nuestra vida, humillarnos delante de ti y ver tu obrar mientras estamos quietos adorándote. Yo le invito en esta mañana, iglesia, que adoremos al Señor. Yo le invito en esta mañana que mientras usted esté allí, adore a su Señor. ¿Y por qué no pensar en este himno? Me encanta porque crecí con este himno y mis ojos no se han cerrado para dejar de ver la grandeza de nuestro Dios. Ahí donde tú estás, Señor mi Dios, dile al Señor, al contemplar los cielos, levanta tus manos y adora. el firmamento
Y dile al Señor, las estrellas, reconoce al Creador del cielo y de la al tierra. oír tu voz, Cántale al y en Señor. los potentes truenos, Así es mi Rey y soberano. ver brillar El al sol en su cenit. Dígale, mi corazón entona. dígale al Señor en esta mañana, dígale creyendo. Cuán grande Sí, es, Señor, tú eres grande. cuán grande es, Tú eres grande. mi corazón entona la canción. Cuán grande eres, Cuán Señor. grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo Cuando recuerdo del amor divino, recuerda ese amor que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús, y aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Dígale al Señor una vez más. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Tú eres grande, Señor. Cuán grande. Tú eres grande, Señor, para sanar. Mi corazón Tú eres grande, Señor. entona la canción. Así es, Señor. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dígale al Señor cuando el Señor le llame a su Cuando presencia. el Señor Dígaselo me suave. llame a su presencia, Dígale al Señor, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Dígale, Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, y cuán grande es Él, cuán grande